Hola, mi nombre es Georgina Cortopassi. Soy residente de segundo año en la Residencia de Bioquímica Clínica, Área Inmunología del Hospital General de Niños Pedro de Lizalde, y este es mi ateneo titulado Células Natural Killer más que asesinas. Los contenidos. Primero vamos a hablar brevemente del concepto de inmunidad desde el punto de vista microbiológico, diferenciando entre inmunidad innata y adaptativa. Luego nos vamos a explayar sobre las células NK, sus características, activación, receptores, entre otras cosas. Y se va a desarrollar un caso clínico de una paciente del hospital. Frente a alguna infección o daño, el cuerpo es protegido mediante diversas células y moléculas efectoras que juntas constituyen la inmunidad innata y adaptativa, siendo necesaria su acción conjunta y coordinada. El sistema inmunitario debe garantizar distintas tareas. En primer lugar, podríamos mencionar, por ejemplo, el reconocimiento de la presencia de una infección. Esta tarea es llevada a cabo tanto por los leucocitos del sistema inmunitario innato, que proporcionan respuesta inmediata, como los linfocitos del sistema inmunitario adaptativo. Estos deben contener la infección y, de ser posible, eliminarla por completo, como poniendo en marcha funciones efectoras inmunitarias, donde entra en juego el sistema de complemento, los anticuerpos, las capacidades destructivas de los linfocitos y de otros leucocitos. Al mismo tiempo, otra de las tareas de la respuesta inmunitaria es que debe mantenerse controlada de modo que no se dañe por sí misma el organismo. Puede autorregularse y su fracaso va a contribuir al desarrollo de alergias y enfermedades autoinmunes. También debe proteger al individuo de enfermedades recurrentes, generadas una y otra vez por los mismos patógenos. Es, en ese caso, importante destacar una de las características del sistema inmunitario adaptativo, que es la capacidad de generar memoria inmunitaria. Dentro de los límites de la inmunidad innata, tenemos a las células NK, capaces de responder rápidamente frente a estas situaciones de infección o daño. Las células NK son células linfoides innatas. Todas estas provienen de un progenitor linfoide común y se desarrollan en la médula ósea. Este progenitor linfoide común se diferencia hacia un precursor común de las células linfoides y va a dar lugar a un precursor para las distintas células linfoides innatas, que son 5. El precursor de la célula NK va a dar lugar a las NK. El progenitor helper común de la célula linfoide innata, o CHILP, va a dar lugar a las células linfoides innatas 1, 2 y 3. Y el precursor de la célula inductora del tejido linfoide va a dar lugar a la célula del mismo nombre. Todas estas tienen la particularidad de que no expresan receptores de antígenos ni sufren selección y expansión clonal cuando se activan. Entonces, van a actuar respondiendo rápidamente a citoquinas y a señales de tejidos infectados o inflamados, produciendo más citoquinas en respuesta para controlar al daño original causado. Pero sigamos hablando de las NK. Como dijimos, estas se desarrollan a partir de células hematopoyéticas en la médula ósea y experimentan una maduración terminal en los tejidos linfoides secundarios. Se encuentran principalmente en los nódulos linfáticos y en la sangre periférica, y en otros órganos como la piel, el intestino, el hígado, los pulmones y el útero. Y también en la placenta, donde regula procesos específicos de desarrollo de la interfaz fetal materna. Constituye entre el 7 al 15 del total de linfocitos en sangre periférica. En el frotis podemos observarlas como linfocitos grandes granulares. ¿Y qué hacen estas células? Como ya dijimos, son los principales mediadores de la inmunidad innata. Las funciones más reconocidas de la célula NK son su potencial citotóxico y su capacidad para liberar grandes cantidades de citoquinas, especialmente contra infecciones virales y en el proceso de vigilancia celular tumoral. Pero,
Recientemente ha quedado claro que estas células son más que asesinas. De hecho, desempeñan un papel fundamental en la configuración de la inmunidad adaptativa. Se reconocen cada vez más por participar en la inmunorregulación, la coordinación de la inmunidad y la modulación de la autorreactividad. Todas estas actividades se encuentran reguladas por señales integradas proporcionadas por una serie de receptores. La activación de la célula NK está regulada por un equilibrio entre señales generadas por receptores activadores e inhibidores. Estos receptores reconocen moléculas en la superficie de la célula y generan señales activadoras o inhibidoras, que promueven o inhiben la respuesta NK. En general, los receptores activadores reconocen ligandos situados en las células infectadas y dañadas, y los receptores inhibidores lo reconocen en células sanas. La mayoría de las NK expresan receptores inhibidores, que reconocen una proteína de la superficie celular que es normalmente expresada por casi todas las células sanas del cuerpo, y es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Las células propias y sanas del cuerpo expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, muchos virus y situaciones de estrés, como ocurre por ejemplo en una célula tumoral, llevan a la pérdida de su expresión. Entonces, las NK interpretan su presencia como marcadores de lo propio, de lo sano, y su falta como una infección o daño. Al mismo tiempo, las NK sí reciben señales activadoras de las células infectadas o dañadas a través de los receptores activadores, resultando en su activación y en consecuencia en la liberación de citoquinas que van a ejercer su actividad citotóxica sobre estas para eliminarlas. Algunos de estos receptores activadores tienen en común que se asocian a una estructura en sus colas citoplasmáticas llamada estructura tirosínica de activación del receptor inmunitario o ITAM. Al unirse el ligando de la célula infectada al receptor activador, se produce la fosforilación de los residuos de tirosina que forman parte de esta estructura de los ITAM. Esta fosforilación ocurre gracias a la acción de tiroxinquinasas citoplasmáticas. Una vez fosforilada la ITAM, a través de estas interacciones con dominios de membrana, van a reclutar más quinasas que a su vez van a fosforilar proteínas adaptadoras transmembrana que van a llevar al reclutamiento de varias moléculas de señalización. A través de una cascada de activación, entonces, se va a activar a la célula NK. Hablemos un poco de estos receptores activadores que se asocian a la CITAM. Uno de ellos es el CD16, un receptor de baja afinidad para los anticuerpos IgG, el cual se une a la región Fc de los mismos, y al hacerlo se va a asociar a proteínas transmisoras de señales que contiene la CITAM que venimos hablando como la DAP12. Otro receptor activador de la familia de las lectinas tipo C es el NKG2D, que se une al ligando de las células infectadas por virus y células tumorales en una proteína que es muy similar al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, la MIC-A y la MIC-B. Y al hacerlo, se va a asociar a una subunidad transmisora de señales como la DAP12. Como sucede con los receptores activadores, los receptores inhibidores también se asocian a una estructura en las colas citoplasmáticas. Esta estructura se llama estructura tirosínica de inhibición del receptor inmunitario o simplemente ITIM, que, como indica su nombre, también posee residuos de tirosina. Entonces, al unirse el ligando al receptor, estos residuos de tirosina se desfosforilan por acción de fosfatasas e inician una cascada de desfosforilación que culmina en el bloqueo de la señal de activación de los receptores activadores y por lo tanto no permiten la activación de la NK. Conozcamos algunos de estos receptores inhibidores. El mayor grupo de receptores inhibidores de la célula NK son los receptores de tipo inmunoglobulina del linfocito citolítico o simplemente KIR, que es miembro de la superfamilia de inmunoglobulinas
y contiene un dominio estructural llamado pliegue de inmunoglobulinas. Este se va a unir a diversas moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Otro grupo importante de receptores inhibidores que pertenecen a la familia de las lectinas tipo C abarca proteínas ligadoras de glúcidos. Uno de estos es un heterodímero, es el CD94-NKG2A, que reconoce una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo no clásica, la llamada HLA-E. Otra familia de receptores inhibidores, los receptores del leucocito de tipo inmunoglobulina o LIR, son miembros de la superfamilia de inmunoglobulinas y unen moléculas de complejo de histocompatibilidad de clase 1. Pero estos lo hacen con menor afinidad que los receptores KIR. Además de los receptores que ya mencionamos, la célula NK expresa muchos otros receptores. Existe una gran diversidad. Hay receptores de tipo activadores, inhibidores o algunos que pueden actuar como ambos. Es el caso del 2B4. Algunos interaccionan con ITIM, con ITAM, otras con estructura de membrana como integrinas. Además, los genes que codifican para estos receptores son polimórficos, lo que significa que hay diversas variantes de los genes en la población. Entonces, la expresión de receptores de una persona va a ser diferente a los de la otra. Hablemos de la activación de la célula NK. Cuando la célula NK interacciona con una célula sana, sus receptores, ya sean inhibidores o activadores, van a reconocer e interactuar con sus ligandos sobre la célula. En este caso, la señal que se genera por la unión de los receptores inhibidores es mucho más predominante sobre la que se genera por la interacción de los receptores activadores. Entonces, estas señales generadas por la interacción de los receptores inhibidores van a derivar en una cascada enzimática que va a terminar por inhibir la activación de la célula NK. Al contrario, si la célula se encuentra infectada por un virus o bajo algún otro tipo de estrés, se inhibe la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 e induce la expresión de ligandos activadores. Por lo tanto, no va a haber ninguna inhibición sobre el receptor activador, el cual va a desencadenar una respuesta que va a activar a la célula NK. De esta manera, se va a poder ejercer su actividad generando la muerte de la célula infectada. Pero no todo es tan simple. También puede ocurrir que la célula estresada por la infección o por una transformación neoplásica pueda expresar mayores cantidades de estos ligandos activadores que se van a unir a los receptores activadores e van a inducir una mayor fosforilación de tirosinas de las que se puede compensar por las fosfatasas asociadas a los receptores inhibidores, lo que va a provocar la muerte de la célula. Pero, ¿cómo ocurre esta muerte celular? Entonces, después de la activación, la célula NK va a ejercer distintos mecanismos de muerte sobre la célula diana. Así la van a matar. Van a liberar gránulos líticos que contienen una molécula formadora de poros que seguro habrán escuchado más de una vez, que es la perforina. Y también enzimas inductoras de muerte como las granzimas. Las perforinas se integran a la membrana celular e inducen la formación de poros, que provoca una lisis osmótica en la célula blanca. Luego, las granzimas entran a la célula por medio de endocitosis e inducen la apoptosis celular mediante la activación de caspasas. Esta apoptosis también puede inducir a partir de la unión del ligando Fas en la célula diana. La activación de la célula NK también resulta de la secreción de citoquinas, principalmente interferón gamma. Es una de las citoquinas más importantes. ¿Por qué? Porque va a activar a los macrófagos, va a potenciar su fagocitosis y va a inducir su actividad microbicida. También libera otras citoquinas, como proteínas inflamatorias de macrófagos y el factor de necrosis tumoral alfa, el cual este último va a iniciar una cascada de citoquinas proinflamatorias. Además, por otro lado, otras citoquinas del sistema inmunitario innato realzan la actividad citotóxica de la NK
todo esto que estuvimos viendo, y la cantidad de secreción de interferón gamma. Y estas son la interleuquina 12, la 15 y la 18. Hasta ahora llegamos a ver tres funciones de las células NK, las cuales están todas relacionadas con la secreción del interferón gamma. Y estas son la actividad antiviral a través de las lisis de células infectadas y la secreción de interferón, la inmunidad contra infecciones por bacterias y parásitos intracelulares, gracias a la secreción de interferón que va a activar a los macrófagos, y la importante actividad antitumoral, mediante la capacidad citotóxica sobre las células tumorales y también la secreción del interferón. Pero también es capaz de regular la actividad inmune a través del diálogo recíproco con las células dendríticas por un lado y también con los anticuerpos. Y ahora vamos a ver esto. La célula NK puede estimular la respuesta inmune, pero también puede inhibirla. Y en el caso de la inhibición, por ejemplo, frente a un medio con interleuquina 4, va a secretar interleuquina 10 para frenar la actividad de las células dendríticas. En cambio, cuando la célula dendrítica se activa, va a secretar interleuquina 15, 18 y principalmente interleuquina 12 para estimular a la célula NK, la cual va a secretar interferón gamma. A su vez, este interferón va a estimular la activación de las células dendríticas, de macrófagos y de linfocitos T, los cuales además también van a ser inhibidos por la interleuquina 10. De este modo, vamos a ver cómo se establece un diálogo recíproco entre todas estas células participantes de la inmunidad. Por otro lado, las NK también interaccionan con anticuerpos. Durante una infección, el sistema inmunitario adaptativo va a producir anticuerpos de tipo IgG1 e IgG3, que se van a unir específicamente a un agente infeccioso y a sus antígenos en las células infectadas. Entonces, el CD16 de la CNK se puede unir a los FC de estos anticuerpos y va a generar señales de tipo activadoras. De esta forma, las CNK van a matar a todas las células infectadas que van a estar cubiertas por estos anticuerpos. Y este proceso se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Anteriormente vimos que el CD16 es un receptor activador de las funciones citotóxicas y secretorias de la célula NK. Recién vimos que esa citotoxicidad también la va a mediar a través de anticuerpos. Pero además de estas características le vamos a dar una utilidad más. Las NK expresan, entre otras tantas proteínas de superficie, el receptor CD16 y una molécula de adhesión, el CD56. Es posible estudiar las distintas subpoblaciones de la célula NK por citometría de flujo a través de la marcación de estas proteínas de superficie con anticuerpos monoclonales. Entonces, las NK se van a poder dividir en función de la expresión del CD56 y el CD16. De esta manera, vamos a ubicar a las distintas subpoblaciones según su intensidad de fluorescencia. Podemos partir de la subpoblación CD56 bright o brillante, la cual vamos a ubicar a la población de NK que solo va a expresar 56 de superficie, o sea, que no va a expresar CD16. A medida que vamos a bajar hacia la derecha, en el gráfico, vemos cómo va perdiendo su expresión. La subpoblación CD56-DIM posee una intensidad de fluorescencia menor a la bright, pero va a ser mucho mayor a una 56 negativa. Lo contrario, vamos a ver con el CD16. Entonces, a partir de esta expresión de proteínas, vamos a poder describir 4 subpoblaciones. Cada una de estas subpoblaciones va a estar bien definida y va a tener características propias. Es lógico pensar entonces que la subpoblación CD56 bright, al no expresar el CD16 en su superficie, no va a mediar todas estas funciones citotóxicas que estuvimos viendo. Por lo tanto, vamos a caracterizar esta subpoblación con baja citotoxicidad
débil producción de perforinas y granzimas y baja capacidad de mediar la citotoxicidad a través de anticuerpos. Pero, a pesar de esto, sí son una población funcional. Tienen una alta producción de citoquinas, son la subpoblación más inmadura y se va a encontrar en los órganos linfoides secundarios. Son la población inmunomoduladora que va a entablar el diálogo con las células dendríticas. Al contrario de todo esto, a medida que se va expresando el CD16 en la superficie de la CNK, se va a observar una subpoblación con mayor capacidad citotóxica, producción de perforinas y granzimas y capacidad de mediar la citotoxicidad a través de anticuerpos. Entre estas subpoblaciones, la subpoblación 56 DIM16 positivos es el principal subconjunto circulante en sangre periférica, alcanzando un 90% del total de todas las NK. Con citometría de flujo es posible realizar un estudio de estas células en el laboratorio. Se podrá realizar una cuantificación y fenotipicación de las células NK para identificar individuos con valores alterados. También se puede analizar su contenido granular a partir de moléculas asociadas a gránulos citotóxicos, la perforina y la granzima. Se pueden analizar los conjugados a partir del recuento de las NK asociadas a sus células blanco. De esta manera se va a poder medir la capacidad de unión y reconocimiento. También se puede analizar la degranulación a partir de la medición de la respuesta citotóxica dependiente de gránulos. Se puede medir la citotoxicidad a partir de la medición de la capacidad de estas NK de matar líneas tumorales susceptibles. Y también se va a poder analizar el perfil de citoquinas a partir de la detección de citoquinas intracitoplasmáticas, como las que estuvimos viendo, interferón gamma, TNF-alfa, en las células estimuladas. Veamos cómo se realiza la cuantificación de las células NK por citometría de flujo. Primeramente recordemos el principio básico de citometría de flujo que se basa en la medición de la luz dispersada por partículas y la fluorescencia observada cuando éstas van a pasar por una corriente a través de un rayo láser. De esta manera vamos a poder separar a las células según su complejidad, tamaño y también según la expresión de moléculas para la cual hayamos marcado con los diferentes fluorocromos. En este caso, vamos a partir de un gráfico cuyos ejes nos van a mostrar la luz de dispersión lateral o side scatter que nos va a permitir analizar la complejidad interna de las células y el CD45, un marcador panleucocitario. De este gráfico vamos a seleccionar la población donde se suelen marcar todos los linfocitos, que se van a ver intensos y con baja complejidad. Recordemos que las NK son linfocitos. Entonces, de esta población que tomamos, vamos a seguir analizando los marcadores CD3 y CD19. Las células NK no marcan para ninguno de estos, por eso las vamos a encontrar en el cuadrante negativo. Además, vamos a poder diferenciarlas de los linfocitos B, que van a marcar 19, y los T, que marcan 3. Tomamos entonces esta población que no marca ni 3 ni 19 y la vamos a seguir analizando. Esta vez con los marcadores que se utilizan para diferenciar las subpoblaciones de NK, que como ya vimos son el CD56 y el 16. A continuación vamos a desarrollar un caso clínico de una paciente del hospital en la cual las células NK se encuentran involucradas. La paciente es una niña la cual posee antecedentes de nacimiento pretérmino de 34 semanas y también tuvo un bajo peso al nacer. Vamos a analizar sus antecedentes posteriores. Durante el año 2013, llegó por primera vez al hospital y enfrentó un largo periodo de internación por un síndrome febril agudo y bronquiolitis. Estas se complicaron con convulsiones y debilidad muscular. Además, se le realizó una tomografía computada y una biopsia cerebral que evidenciaron una lesión desmielinizante pseudotumoral. En el año 2014 hubo una nueva internación por manifestar impético ampollar y celulitis perceptal en ojo derecho de tipo eosinofílica. Se le realizaron cultivos y ambos dieron negativos. Por lo tanto, se consultó al servicio de inmunología.
Se realizaron Se realizaron varios estudios. Del estudio de inmunoglobulinas se observó un aumento de IgE. De las poblaciones linfocitarias se observó una linfopenia T con un marcado aumento de las células NK. Es necesario aclarar que en ese momento en el laboratorio no se contaban con los monoclonales suficientes para realizar el estudio de subpoblación de NK. Una semana después, la paciente requiere nuevamente internarse debido a la aparición de lesiones ampollares y úlceras necróticas. También manifiesta celulitis, fiebre, hepatoesplenomegalia, convulsiones y hemiparexia, una disfunción motora de origen neurológico que va a afectar un lado del cuerpo. Se obtienen resultados del laboratorio de hematología en el cual se indica que la paciente se encuentra anémica y al realizarle un aspirado medular se observan signos de hemofagocitosis por la activación de macrófagos. Se realizaron también estudios de laboratorio serológicos en suero y en líquido cefalorraquídeo e indicaron una infección por virus de Epstein-Barr. Recordemos un poco sobre este virus. Es un virus linfotrópico de la familia Herpesviridae que suele contagiarse durante la niñez y adolescencia y cursar síntomas como fiebre, faringitis y linfadeneuropatías. Este virus es transmitido a través de la saliva y alcanza las células epiteliales de la orofaringe donde se va a replicar y va a infectar principalmente a los linfocitos B. Luego de la convalecencia, este virus va a quedar presente en forma latente. Pero, ¿va a poder infectar otras células? En 2015, la paciente vuelve a internarse en varias ocasiones, siempre presentando fiebre y lesiones de piel asociadas a la picadura de mosquito. Este cuadro se repite tras nueva picadura. Las lesiones pueden observarse de tipo ulcerosas en sacabocados, en miembros inferiores y en superiores. Además, se realizaron biopsias sobre estas lesiones que concluyeron en ser lesiones de tipo necrótica en medianos y en pequeños vasos. Se realizaron también estudios específicos como IgE específica, que busca anticuerpos frente a la saliva del mosquito, y el test de Prick, una prueba cutánea de alergia. Ambos resultados negativos. El paciente cursa con hipersensibilidad a la picadura del mosquito, un trastorno raro que se define como una respuesta cutánea intensa a la picadura del mosquito con manifestación de distintos síntomas generales de aparición simultánea o posterior. Esta respuesta cutánea se manifiesta como una ampolla indurada, clara o hemorrágica, generalmente ocurre en el sitio de la picadura y va a progresar a una úlcera o necrosis. En asociación a esta reacción cutánea local, los pacientes van a exhibir distintas manifestaciones generales. Fiebre alta y malestar general es el síntoma más común. También pueden tener calambres, heces con sangre, hematuria, proteinuria, que va a estar acompañado de un laboratorio con anemia o hipoproteinemia. También pueden tener síntomas en el tracto respiratorio y algunos pacientes pueden experimentar linfadenopatías y hepatoesplenomegalia. Después de recuperarse de estos trastornos generales, van a estar sintomáticamente libres hasta la próxima picadura del mosquito, donde van a volver a tener estos episodios. Volviendo a la historia clínica, la paciente también presentó un aumento en la carga viral para Epstein-Barr, interpretándose entonces como una reactivación de la infección. La paciente cursa con una infección crónica activa por el virus de Epstein-Barr, la cual es grave y poco común y se caracteriza por síntomas persistentes de mononucleosis infecciosa. También se manifiesta con cargas virales elevadas tanto en sangre periférica como en los tejidos. Y su curso es de un curso inocuo a una progresión hacia un curso
de tipo agresivo. Unos años más tarde, la paciente concurre al hospital evidenciando múltiples picaduras de mosquito con lesiones graves úlcero-necróticas, por lo que requiere ser internada. Presenta también una alta carga viral para el virus de Epstein-Barr. Se repiten entonces los estudios inmunológicos y esta vez se estudian las subpoblaciones NK, obteniendo los siguientes resultados, en el cual se observa un aumento en la subpoblación CD56 bright CD16 negativo en un 98%, indicando entonces, como estuvimos viendo, que su citotoxicidad va a estar defectuosa. Se continuaron los estudios. Esta vez se realizó a partir de una muestra de sangre periférica la separación celular de las distintas poblaciones linfoides en distintas subpoblaciones por la técnica de cell sorting. A cada una de estas subpoblaciones linfoides se le investigó y cuantificó la presencia del virus de Epstein-Barr por PCR. Los resultados entonces arrojaron la presencia del virus Epstein-Barr en todas las subpoblaciones linfocitarias, en especial en las células NK, en las cuales se observó una mayor carga viral. En resumen, la paciente cursa con hipersensibilidad a la picadura del mosquito, infección crónica por virus de Epstein-Barr y un aumento en las células NK. Esta tríada constituye una entidad clínica conocida como enfermedad HMB por la hipersensibilidad a picadura de mosquito, EBV por la infección crónica con el virus de Epstein-Barr y NK por su aumento. Aquí, el virus de Epstein-Barr, en vez de infectar a los linfocitos B, lo hace sobre la población NK, la inmortaliza en un estado de latencia. Recordemos que, como vimos en el análisis de citometría de flujo, en esta paciente va a estar aumentada la subpoblación CD56 bright CD16 negativa, la cual no tiene características citotóxicas contra este virus. Por lo tanto, no va a ejercer su acción antiviral. Los NK van a infiltrar a los sitios de la picadura del mosquito donde se va a activar y van a interactuar con algún componente del mismo. De esta manera se va a exhibir esta hipersensibilidad que fue la manifestación primaria de la paciente. Durante este Ateneo pudimos entender con detalle por qué las células Natural Killer han adquirido su nombre. Son las principales mediadoras de la inmunidad innata. Al activarse, ejercen su acción citotóxica junto a la liberación de gran cantidad de citoquinas, principalmente frente a células infectadas por virus y células tumorales. Esto ocurre gracias a la gran cantidad y variedad de receptores inhibidores y activadores que median su activación. Pero estos receptores no solo se limitan a eso, le permiten a la célula NK poder diferenciar entre lo propio o ajeno y actuar en consecuencia. También pudimos analizar las distintas subpoblaciones. Estas poseen distintas características, como estado madurativo, actividad citotóxica, secreción de gránulos, diversidad y cantidad de receptores, y distribución dentro de los distintos compartimentos del cuerpo. Dichas características permiten involucrar a la célula NK dentro de los límites de la inmunidad adaptativa como inmunorreguladora, evidenciando ser más que solo una asesina. La bibliografía consultada. Muchas gracias.